¿Qué tal? Muy buenas noches a toda esa audiencia que me escucha en su programa De Todo Un Poco. El día de hoy vamos a estar grabando el quinto programa. El programa el día de hoy se llama Hay que romper el molde. Y el día de hoy voy a estar solo. Voy a estar tocando un tema que realmente me ha servido como experiencia en la vida y me ha cambiado un poco la perspectiva de la vida y que me ha enseñado mucho a lo largo del camino. Pues es prácticamente un replanteamiento del éxito y el trabajo. Es entender lo que es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. El tiempo es oro hoy en día y se pierden muchos valores en el camino de la vida por estar ahí, ocupado en el trabajo. El trabajo no es malo, pero hoy en día dejamos de vivir por trabajar, por alcanzar metas económicas. Ya hemos tocado el tema del dinero, un tema pues bastante superficial. Hoy en día no lo vemos de esa manera, lo vemos como una necesidad y que es la felicidad, y en parte sí, eso no lo vamos a discutir. Es un tema muy controversial, pero sí, definitivamente el dinero es muy importante hoy en día. Así nos los han hecho ver y ser muy codependientes de ello, pero es una tendencia en la actualidad donde la sociedad le da mucha importancia a eso, pero también hoy en día se está cambiando un poquito eso y existe un porcentaje de la población, sobre todo en las nuevas generaciones, que es la generación los millennials y la generación Z, donde se está haciendo ese cambio para valorar la vida un poco más, el rechazo del culto al hustle, por ejemplo. Entonces, ya entendiendo eso un poquito, pero primeramente les voy a platicar un poquito de mi experiencia del trabajo y cómo me ha cambiado. Yo mucho tiempo estuve trabajando en países que no eran México, donde yo personalmente tenía metas económicas, tenía pendientes económicos. Entonces, pues para mí la puerta más fácil, más sencilla para alcanzar esas metas, pues fue trabajar arduamente, ¿no? Largas jornadas de trabajo, dejé de ser yo, me lastimé mi cuerpo, pierdes un poco la dignidad porque te tocan patrones pues irrespetuosos, inconscientes, etcétera, ¿no? Me tocó también perder mucho contacto con muchas amistades, muchos hábitos, por ejemplo, de ejercicio, de alimentación. O sea, de alguna manera haces a un lado lo que mucho tiempo has construido gracias al trabajo. El trabajo, pues sí te merma mucho en tu vida personal, ¿no? Y en los tiempos donde yo realizaba esas largas jornadas de trabajo, pues en el lugar, en el contexto donde yo me encontraba, pues había cierto tipo de personas donde pues los alcances académicos no eran sobresalientes. Entonces se admiraban cierto comportamiento de las personas. Por ejemplo, la responsabilidad de trabajar de más, trabajar muchísimo, trabajar muchas horas, entregar tu vida, tu tiempo por una paga, ¿no? A final de cuentas. Entonces, los temas de conversación eran esos, solamente se perdían muchos valores, se perdían muchas costumbres, y en el contexto, el lugar donde yo pues me tocó vivir esa experiencia, las personas admiraban eso. Entre más trabajabas, entre más ganabas por trabajar mucho, admiraban mucho ese lado de la persona. Y por supuesto, pues que en ese entonces yo no entendía las diferentes posibilidades, opciones que uno tiene como ser humano en ese sistema, que en mi punto de vista es un sistema depredador, pero siempre hay alternativas, siempre hay maneras de encontrarte a hacer algo que te gusta, que te nace hacer, que lo disfrutes y no se vuelva una tortura y solamente por alcanzar una paga, ¿no? Un cheque, una nómina al final de la semana, de la quincena, independientemente de donde estés. En el mundo, en la actualidad, hoy en día se estuvo viviendo eso mucho tiempo, pero hoy en la actualidad, se está reconsiderando, redefiniendo el éxito personal, donde la gente ya entiende que existen diferentes alternativas, diferentes opciones para poder alcanzar ese éxito, esa tranquilidad personal, esa paz interior, y no ser un esclavo más del sistema, pues que esto es prácticamente esclavitud moderna. A final de cuentas, pues es muy parecido al feudalismo, simplemente
ahora pues existen leyes, ¿no?, que supuestamente amparan y respaldan los derechos humanos, pero es mentira. En mi opinión es mentira. El feudalismo sigue estando en la actualidad, sigue estando presente, pero de una manera disfrazada. Los lujos, una vida banal, una vida superficial es una meta para muchos. Entonces, si lo entiendes de esa manera, caes en el juego del trabajo. Y en mucho tiempo yo fui presa de eso, fui víctima de eso, por así decirlo. Víctima es una palabra muy fuerte, pero ahora lo veo yo de, como dicen en inglés, think outside the box, y estoy viendo esa situación fuera del plano y lo entiendo de una manera distinta, ¿no? Pues la salud mental también se puede ver muy afectada por esa situación. Cuando no te fijas límites alcanzar y simplemente estás trabajando por alcanzar un carro, una casa o comprarte algo, qué sé yo, afecta mucho tu salud mental porque te sometes de una manera psicológica a estar en un lugar trabajando sin conciencia simplemente por alcanzar una meta de superficial, ¿no? Muchas personas en mucho tiempo han trabajado así, y algunas personas por deudas, algunas personas por necesidad, ¿no? También, pero la salud mental queda ahí, queda sometida. Te vas metiendo en tu cabeza, vas entendiendo la vida de una manera pues triste, rutinaria, porque al final del cuentas es una rutina donde es trabajo, casa, trabajo, y tu vida, la vida, dejas de disfrutarla. La vida es aquello que dejas de disfrutar, de entender, de vivir por estar en una larga jornada de trabajo. Y eso, a final de cuentas, es esclavitud, como ya lo mencioné. Y hoy en día, pues esa frase de trabaja duro las 24/7 para lograr lo que tú quieres ya no es tan admirada, ya no es tan aceptada. Ya hay muchas personas concientizando, peleando por sus derechos en los trabajos con patrones inconscientes, patrones prepotentes, empresas con sueldos mal pagados y prestaciones deplorables. Por ejemplo, en este país, en México, se vive hoy mucho eso. Sobre todo, por ejemplo, en temporada de pandemia, pues la pandemia aceleró esta idea. Muchas personas reevaluaron su rutina y sus prioridades. Al estar en casa, forzados, obligados a estar en casa, se dieron cuenta de una realidad, de una realidad que hoy en día pues sí se está cambiando. Y pues es ahí cuando nace o surge el balance entre la vida laboral y lo personal. Recordamos que tenemos vida, tenemos una familia, tenemos hijos, padres, parejas, esposos, esposas, una mascota que atender, una casa que atender, o simplemente tu cuerpo, tu salud mental, que ir al gimnasio, una buena alimentación, el buen descanso es muy importante para la salud, porque todo te lo cobra la vida en un futuro, si dejas al lado esas cosas tan importantes, ¿no? Y pues todo eso se entiende hoy en día. Hay unos conceptos que son muy populares que se le llaman el slow living, que es vivir a un ritmo más consciente y humano. Y eso pues está ganando tracción, ¿no? Hoy en la sociedad. Te sientas cabeza, te relajas y dices, a ver, quiero tiempo para viajar, necesito trabajar, sí, no puedo dejar de trabajar, nadie puede dejar de trabajar, nadie puede dejar de generar dinero, pero también existe la posibilidad de viajar, de relajarte, de atender a tu familia, de tomar clases de yoga, de gimnasio, de pesas, no sé, de natación, y vivir una vida pues equilibrada, ¿no? Una buena alimentación, en un hogar pues sano, con ambiente sano, una familia con ambiente sano también, porque descuidas tu familia por atender esa rutina laboral y descuidas tu familia, descuidas a tu pareja, descuidas muchas cosas. Entonces el slow living nos está ayudando a entender y a vivir de una manera un poco más lenta, pero también disfrutar lo que hacemos, disfrutar nuestra vida. Y pues hoy la sociedad también nos ha enseñando poco a poco, y eso es algo reciente, ¿no? Que yo me he dado cuenta, que lo he analizado como comunicólogo. Por ejemplo, el ser creador de contenido, las opciones de freelancer, o tener varios trabajos pequeños, por ejemplo, o hacer el home office. El home office también te ayuda a disfrutar mucho esas cosas que ya no se disfrutaban por estar ausente de tu casa, de tu familia, de tu hogar.
pues emprender también te ayuda mucho. Hay gente que está emprendiendo. Yo en la actualidad soy una persona que está emprendiendo un negocio y sí tiene su sacrificio al principio, pero tiene sus pros. Si tú pones en la balanza el ser una persona que estás en una rutina laboral todo tu tiempo como empleado, no tiene nada de malo ser empleado. No estoy diciendo que sea malo, porque hay muy buenos trabajos y que hay crecimiento y hay oportunidades de crecimiento, ¿no? De avanzar. Pero también el emprender te da un poquito más esa libertad. Tiene sus desventajas, tiene sus ventajas como todo, pero existe una opción más, es una alternativa más en estos tiempos, que incluso en formatos no tradicionales. Eso es lo que son algunas opciones, algunos caminos que pues te llevan al éxito. No hay que cerrarnos a una sola posibilidad, como también estudiar por cuenta propia, la autoformación, y al final de cuentas es cultivarse, es trabajar, es no dejar de salir adelante, pero tomando otras alternativas, ¿no? Yo por mucho tiempo estuve pues buscando la opción de trabajar desde casa, porque valoro mucho la flexibilidad de horario y espacial. Por supuesto, soy muy de yo estar en mi espacio, en mi jugo, en mi casa, en mi oficinita, en mi computadora, en mi contexto, sin tener que lidiar, por ejemplo, muchas indiferencias. Que también hay una cosa de equilibrio, ¿no? Porque no te puedes tampoco encerrar en una casa bajo tu techo en 4 paredes y trabajar de una manera remota, aislado de la sociedad. Recuerden que somos seres sociales, somos seres con raciocinio y tenemos que socializar, ¿no? Tenemos que convivir con los demás, pero de eso se trata, de un equilibrio total en tu vida rutinaria, ¿no? Y eso posiblemente nos va a aumentar el deseo de trabajar menos horas, pero con más enfoque y pues también mucha más productividad. Hoy en día vivimos una situación pues que la economía pues está siendo afectada a nivel mundial, porque grandes potencias mundiales están llevando a cabo su vida del consumismo, por ejemplo, y eso afecta, ¿no?, la economía mundial. Todos los países están enlazados de alguna manera. Entonces las personas posiblemente entienden que la vida ya está así, entienden esa parte, por eso están creando un cambio, y que viene siendo esto, ¿no? La flexibilidad de vida. La flexibilidad de vida, de horario, de compromiso y las prioridades, ¿no? Y todo eso nos decepcionó definitivamente. ¿Qué pasa cuando el éxito ya no se parece pues a lo que nos dijeron, ¿no?, a lo que nos prometieron? Esa vida inalcanzable, con arduas horas o tiempo de tu vida, de tu trabajo, de tu entrega. ¿Qué pasó con eso que nos dijeron? ¿Qué pasó con esas promesas esa vida que nos mostraban en una película, en una serie, en una novela, en las imágenes, en los comerciales? Esa vida que todos queremos alcanzar, pero ¿a costillas de qué? ¿A costillas de qué y de cuánto tiempo de tu vida hay para alcanzar algo así? Hay un estudio que dice que, pues según estudios recientes, ¿no?, que pues más del 60% de los jóvenes no se sienten representados por los modelos tradicionales del éxito laboral. Ya no se sienten identificados de esa manera. Y existe como una pequeña ahí pues decepción, ¿no? Decepción sobre esa situación. O sea, ¿qué pasó con lo que nos dijeron, con lo que nos prometieron? Si tú eres un buen ciudadano, un buen civil, una buena persona, ese es el tipo de vida que vas a llevar, pero ahora es una contradicción total. Por eso la gente está optando por agarrar diferentes rumbos, diferentes opciones, para cada quien llevar su vida y marcar su felicidad, su tranquilidad a su manera. Es la diversidad que hay hoy en día para alcanzar este éxito, ¿no? A ver, aquí les voy a hacer una pregunta a todos los oyentes para ver qué piensan, ¿no? Y si todo eso pues ya no nos sirve, por ejemplo, ¿qué pasa cuando cumplir con el molde no nos hace felices? ¿Qué pasa con eso? Que eso es precisamente para ese 60% de los jóvenes, ¿no?, que hoy en día no se sienten identificados de esa manera. Fíjense, les voy a compartir otra experiencia que yo tuve. Yo hace años, pues como les comenté, trabajé en un país extranjero donde trabajaba 16 horas diarias, 7 días de la semana, y la temporada de ese trabajo era de entre marzo y octubre. Entonces estamos hablando de 6-7 meses donde yo trabajaba 16 horas diarias. O sea, estabas explotando mi cuerpo
explotando mi vida, mi mente, o sea, no había descanso. Prácticamente nomás tenía como 8 horas de descanso fuera del trabajo. O sea, tenía 8 horas para estar fuera del trabajo. O sea, llegar a mi casa. Dentro de esas 8 horas era llegar a mi casa, bañarme, dormir, por así decirlo, entre comillas, dormir, levantarme, bañarme, preparar mi comida y regresar al trabajo. O sea, era demasiado. Obviamente sí, la paga era muy buena, pero al final de cuentas, pues concluí, por ejemplo, esa temporada yo la concluí completita. Con el cuerpo muy cansado, con una mente ida, sí, con los bolsillos llenos de dinero. Y al final de cuentas, ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? O sea, uno termina regalando ese dinero, terminas regalando tu tiempo porque quieres aquella ropa, aquel carro, quieres aquellos lentes, quieres invitar a aquella persona, no sé, qué sé yo, ¿no? Por muchos motivos. Pero al final de cuentas no trabajas para ti. Te olvidas de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, de tu tiempo, de la autovaloración, pues se deja a un lado por cumplir esas metas y muchas veces por satisfacer a los demás. ¿De qué se trata eso? Pues de qué se trata, a dónde queremos llegar con ese estilo de vida, porque al final de cuentas es un estilo de vida que hay mucha gente que lo lleva a cabo por 10, 15, 20 años. No hay conciencia por ese tipo de comportamiento, por ese tipo de decisiones, por ese tipo de vida. Una vida rutinaria, ¿no? Yo recuerdo que cuando concluí esa temporada, pues sí, yo conté el dinero que ahorré y todo eso, pero no me dejó una satisfacción. Algo en el fondo dentro de mí me dijo que yo no quería vivir así toda mi vida, que yo no quería ser parte de esa vida, ser un jornalero. Se escucha feo que lo diga, pero es prácticamente lo que es. Es un jornalero. Es trabajar muchas horas de tu vida, estar fuera de tu casa todo el día, no haces ejercicio, no lees un libro, no sales a correr, no vas a comer, no convives con tu familia, tus hijos, tu esposa. Y yo me dije dentro de mí, ¿qué estoy haciendo? Yo no quiero hacer esto. No quiero hacer eso toda mi vida. Y en ese tiempo estamos hablando que fue en el 2014, pues porque me aventé varias temporadas, así fue el 14, 15 y 16. Fueron 3 años que yo me aventé en esa compañía. Fue esclavitud. Y no lo quiero decir que fue sufrimiento porque nadie me obligó a hacerlo, pero eso es lo triste, pues que nadie te obliga a hacerlo. Es un autosometimiento. Lo bueno que me concienticé luego y pues tomé las decisiones, ¿no? Diferente. Yo no quiero hacer esto toda mi vida. Y pues me regresé a mi país a estudiar. Ahorita ya estoy a punto de concluir mis estudios y me siento mucho mejor. Estoy emprendiendo un negocio nuevo, ya tenía mi otro negocio. O sea, soy independiente y mi economía fluye. Yo en la actualidad pues no estoy casado, no tengo hijos ni nada. Todo eso me facilita mucho también las cosas. Pero al final de cuentas sí tomé ese cambio, sí realicé ese cambio porque me lo propuse. Fue tan triste verme al espejo o platicar conmigo mismo sobre toda esa vida, ese tiempo que yo tiré a la basura ahí. Sí hubo un cambio monetario, ¿no? Pero sí fue tiempo prácticamente tirado a la basura porque hoy en la actualidad ese dinero, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde me quedó aquella camisa que me compré en aquel momento? Ese carro que me compré en aquel momento, ese teléfono que me compré, ¿dónde quedó? Ya quedó. Y ese dinero se lo regalé a compañías. Hice más rico al rico. ¿A poco no? A mí me gustaría saber en los comentarios o simplemente que platiquen entre ustedes a ver si alguien también rompió ese molde. Porque yo sí rompí con ese molde. Yo en la actualidad soy a lo que me dedico, que muchas personas ya saben, y no estoy ahí. No estoy en lo que yo fui muchos años. Muchos años fui parte de esas jornadas, de esa rutina. Fui parte de ese molde. Porque en esos tiempos era apreciado, era valorado, era admirado. Pero era un engaño, era un autoengaño totalmente. ¿Alguien está pensando en hacerlo? Escríbenme o platíquenlo o simplemente platíquenlo con ustedes mismos. ¿Qué planean hacer con ese molde? ¿Son parte de ese molde o quieren romper con ese molde? Hay que analizar la situación de qué beneficios puedo tener yo rompiendo ese molde o qué beneficios puedo tener pues estando dentro del molde, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es de decisiones
Y yo, honestamente, yo en lo personal no creo en el karma, simplemente creo en las buenas y en las malas decisiones. Puedes haber hecho mal, pero puedes tomar buenas decisiones. Y lamentablemente existe ese tipo de situaciones en la vida. Y puedes haber hecho bien, pero tomar malas decisiones. Entonces, la vida es de decisiones. Hay que concientizar. Y nunca es tarde para hacer un cambio en tu vida, con tu persona, con tu tiempo, con tu familia. Nunca es tarde para concientizar, para hacer un cambio, para proponerte un cambio. ¿Qué te propones? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, nunca es tarde para tomar esa decisión. Pues bueno, compañeros, a todos esos oyentes, a esa audiencia, muchísimas gracias. Valoro que estén ahí escuchándonos. Y pues hemos llegado al final de este programa, su programa de todo un poco, Rompiendo el Molde. Entonces, esperemos que nos escuchen el próximo domingo a las 8 de la noche. Todos los domingos a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Y pues ahí estamos. Escríbanme a ver qué opinan. ¿Qué opinan sobre ese tema? Que es un poco triste, ¿no? Y desgastante. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche a todos de donde quiera que nos escuchen. Saludos.